A menudo se lo ha tachado de avión mediocre, un caza de segunda fila eclipsado por primos más famosos, y combatió en casi todos los frentes de la guerra, menos en el que daba la gloria. Esta es la historia del Curtiss P-40 y de por qué su mala fama es, en buena parte, injusta. Warhawk, Tomahawk, Kitty Hawk, 3 nombres, un mismo avión. El P-40 fue el tercer caza estadounidense más producido de la Segunda Guerra Mundial, por detrás del P-51 Mustang y del P-47 Thunderbolt. Se fabricaron más de 13.700 entre 1939 y 1944, en un sinfín de versiones. Jugó un papel crucial en la primera mitad del conflicto. Como Estados Unidos no entró directamente en la guerra hasta finales de 1941, muchos de los primeros P-40 sirvieron con países extranjeros, sobre todo con los del Commonwealth británico, precisamente en los días más duros para Gran Bretaña y sus aliados. Hacia mediados de 1942, volaba ya en Oriente Medio, África, la India, Birmania, China, el Pacífico suroccidental y la Unión Soviética. Su ausencia sobre los cielos de Europa Occidental, en cambio, le negó la gloria de sus primos más jóvenes, porque el P-40 no rendía bien a gran altura, y Europa Occidental era uno de los pocos sitios donde el combate aéreo se libraba de forma habitual por encima de los 6.000 metros. Por ese defecto, y en parte por ciertos prejuicios de posguerra, se lo etiquetó de mediocre, pero no lo era. Bien empleado, según sus puntos fuertes, resultaba un caza notablemente competente, y aquellos más de 200 ases lo demuestran. Además, se ganó una fama excelente por su resistencia. Fue uno de los cazas monoplaza más duros de toda la guerra, y esa fortaleza le permitió reinventarse en otros papeles cuando su tiempo en primera línea llegó a su fin. Para hacerle justicia, conviene remontarse a sus antepasados, los Hawk de Curtiss, unos de los cazas más exitosos del periodo de entreguerras. Entre 1924 y 1938, Curtiss fabricó más de 700 biplanos Hawk, en 6 modelos y con más de 30 variantes entre todos, que sirvieron como interceptores, cazas embarcados, cazabombarderos, entrenadores e incluso, de forma muy experimental, como aviones de reconocimiento lanzados desde dirigibles. Tuvieron mucho éxito dentro y fuera del país, los operaron más de una docena de naciones, y ese chorro constante de pedidos ayudó a Curtiss a sobrevivir a lo peor de la Gran Depresión. La fusión con Wright Aeronautical en 1929 contribuyó también. La recién nacida Curtiss-Wright pasó a ser el mayor fabricante de aviones y motores aeronáuticos de Estados Unidos. A mediados de los años 30, modernizó sus Hawk con el modelo 75, un caza monoplano enteramente metálico que se conocería como P-36, un salto enorme sobre los viejos biplanos, maniobrable, fácil de mantener y bastante más rápido, que también cosechó pedidos dentro y fuera del país. Aquí está la ironía. El sucesor del P-36, ese P-40, que se haría famoso por su mal rendimiento en altura, hunde sus raíces en un avión diseñado precisamente para volar alto. A mediados de 1937, antes incluso de que se firmara el primer contrato de producción del P-36, su diseñador, Donovan Berlin, ya buscaba la forma de mejorar de golpe sus prestaciones. Le habían llegado noticias de los nuevos prototipos que asomaban en Europa, el Supermarine Spitfire y el Messerschmitt Bf-109, y comprendió que los cazas estadounidenses estaban a punto de quedarse muy atrás. El cuerpo aéreo del ejército no quería descolgarse, y no le faltaban opciones. Empezaba a estar disponible el Allison V1710, un potente V12 refrigerado por líquido, aunque su desarrollo había ido lento por culpa de la depresión. Ese motor debía impulsar muchos de los nuevos aviones de combate del país, pero en 1937 ninguno estaba aún listo. La mayoría no pasaba del tablero de dibujo. Había, eso sí, una excepción. En un rapto de previsión, Berlin había diseñado el P-36 para que se pudiera reequipar con facilidad con motores más nuevos, y propuso instalar el Allison en el prototipo original del Hawk 75. Aquel Hawk 75I parecía más un avión de carreras de los años 30 que un caza de combate. Conservaba las alas, el tren de aterrizaje y casi toda la cola del original, pero se le hicieron cambios drásticos en el fuselaje y el morro. Para mantener el rendimiento en altura, el Allison se dotó de turbocompresor, y eso obligó a alargar el fuselaje para meter no solo el motor, sino también sus radiadores y el intercooler.
El centro de gravedad se desplazó hacia adelante y para compensarlo, hubo que retrasar la cabina, con lo que salió una célula muy afilada que prometía velocidad, pero también una visibilidad pésima. El piloto tenía más de 6 metros de avión por delante. Aún así, las prestaciones estimadas eran lo bastante buenas como para que el ejército encargara un aparato de pruebas con la designación XP-37. Convertir el prototipo resultó, sin embargo, un desafío y caro. Cuando estuvo terminado, el coste había rebasado los $104,000, unos 2 millones de hoy, cuando el P-36 de serie costaba 23,000. El avión voló por primera vez en abril de 1937, y los pilotos de prueba se quejaron de inmediato de la visibilidad, sobre todo al rodar, cuando el morro y el ala tapaban por completo la vista al frente. Con todo, alcanzó 547 kilómetros por hora y prometía más, así que el ejército encargó 13 aparatos de pruebas como YP-37. El problema fue el turbocompresor. El desarrollo de los compresores de varias etapas iba en Estados Unidos por detrás del europeo, y aunque el turbo se veía como el camino más fácil hacia la altura, Berlin y Curtiss subestimaron lo que costaba hacerlo fiable. La metalurgia aún no daba para una turbina que aguantara las altísimas revoluciones necesarias. Y encima, aquellos primeros turbocompresores llevaban mandos manuales que el piloto tenía que accionar, algo poco práctico en pleno combate. El proyecto acabó fracasando, pero las lecciones de aquel caro experimento alimentaron directamente el desarrollo del P-40. En 1938, mientras los YP-37 reventaban sus turbocompresores, el cuerpo aéreo anunció un concurso para un caza totalmente nuevo, con ofertas que debían presentarse en enero de 1939. Las tensiones mundiales se habían caldeado. La guerra chino-japonesa se había recrudecido y las relaciones entre Estados Unidos y Japón se habían deteriorado, mientras Europa se encendía con la creciente agresividad italiana y la reciente anexión alemana de Austria. El Congreso aprobó fondos para un gran rearme que incluía cazas y bombarderos modernos. El ejército necesitaba algo capaz de medirse con los aviones europeos y con los que se rumoreaba que preparaba Japón, y planteó su especificación inicial como la de un caza provisional, un parche que pudiera fabricarse rápido y ganar tiempo hasta que llegaran modelos más avanzados. Aquella especificación, sin embargo, dejaba ver una idea muy pobre de lo que hacía eficaz a un caza. Pedía una velocidad punta de entre unos 500 y unos 595 kilómetros por hora, lo justo para ser competitivo, pero solo exigía alcanzarla a unos 4.500 metros. Un anatema para la mentalidad europea, donde el rendimiento en altura lo era todo. No es de extrañar si se piensa en el uso previsto. Por entonces, Estados Unidos no consideraba una amenaza seria un bombardeo sobre su propio territorio, pues las potencias capaces de atacarlo quedaban muy lejos del alcance de los bombarderos de la época. La tarea que se le suponía a la aviación de caza era patrullar las vastas costas del país, de modo que primaban el alcance y la fiabilidad, no la altura. A ello se sumaba que muchos mandos veteranos eran partidarios del bombardero antes que del caza. Creían que el arma decisiva del futuro serían bombarderos rápidos, pesados y de gran altura, erizados de armas defensivas y sin necesidad de escolta. Nadie parecía pensar tampoco en el servicio en el extranjero, pese a que el P-36 ya recibía pedidos europeos. Así que, cuando Berlín presentó el diseño que se convertiría en el P-40, su mayor debilidad, irónicamente, se vio con aprobación. Una vez más, partió del fuselaje del P-36 y del motor Allison, pero esta vez, dadas las modestas exigencias de altura, prescindió del complicado turbocompresor y optó por un compresor de una sola etapa. Parecía veloz al lado del P-36, más compacto y rechoncho, y traía cambios importantes. El más llamativo, el radiador del refrigerante colocado bajo el fuselaje, justo detrás del borde de salida del ala, una silueta que más tarde repetiría el P-51. Al ir el sistema de refrigeración por debajo y no dentro, y al desaparecer el voluminoso intercooler, el piloto y el motor volvían a compartir vecindario. El diseño se presentó como modelo 75P y de nuevo, sus prestaciones estimadas bastaron para que el ejército encargara un prototipo, el XP-40. El contrato se firmó a finales de abril de 1938, autorizando a Berlín a tomar el 10º P-36A de serie y convertirlo. El prototipo voló por primera vez el 4 de octubre de 1938.
A los mandos del piloto de pruebas, Edward Elliot, las primeras pruebas decepcionaron. El avión era inestable en el despegue. Por su morro largo y su tren estrecho, trepaba casi un tercio más despacio que el viejo P-36 y apenas superaba los 480 km por hora a unos 3.600 metros. Tras unos ensayos en túnel de viento, se modificó a fondo, se quitó la toma de aire de encima del capó y se agrandaron las carenas de las ametralladoras para que hicieran también de conductos de aire hacia el carburador. El radiador se adelantó bajo el morro, cambiando mucho la silueta, y se instaló un escape de 2 tubos que dio un pequeño extra de potencia. Así llegó justo a tiempo a las pruebas del concurso, aplazadas hasta marzo. El único rival presentado fue el Seversky AP-9. Había aviones más avanzados en desarrollo, algunos con turbocompresor, pero ninguno lo bastante maduro para tenerlo en cuenta. Aunque el XP-40 aún no cumplía del todo los requisitos, su bajo coste y su facilidad de producción le dieron la victoria, que se tradujo en el mayor pedido de cazas de Estados Unidos hasta la fecha, 524 aparatos, bajo la designación P-40, por un valor de $12,9 millones. Antes de arrancar la producción se hicieron más ajustes, porque el prototipo tampoco cumplía sus propias promesas. Se habían prometido 579 km por hora y apenas daba 547, incluso tras alisar la aerodinámica. Con retoques adicionales en torno al radiador y un motor más potente, el Allison Seco 1710-33 alcanzó por fin 589 km por hora a 4.500 metros. El ejército quedó satisfecho y el avión entró oficialmente en producción como P-40 Warhawk, conocido de puertas adentro como modelo 81. Como no se habían encargado aparatos de prueba de servicio, los 3 primeros de la cadena se usaron para las evaluaciones militares. Con todo el combustible y el armamento, la velocidad punta se quedaba en 575 km por hora, por debajo del objetivo, pero lo bastante cerca. El ejército tenía prisa. Curtiss podía entregar al menos un año antes que sus competidores, y de todos modos, los pedidos extranjeros se acumulaban, así que más valía aprovecharlo. El P-40 entró en servicio con el grupo de caza número 8 en Langley Field, Virginia, en junio de 1940. Poco después, llegó al número 20 en California, y para finales de septiembre se habían entregado más de 200. Para los pilotos que llegaban del viejo P-36, el P-40 fue a menudo una decepción inicial. Era más rápido, pero conservaba la misma superficie alar, reforzada solo por dentro, de modo que su carga alar subió de unos 112 kilogramos por metro cuadrado en el P-36 a casi 142 en el P-40, con el consiguiente perjuicio para el manejo. No es que volara mal, de hecho, era ágil comparado con muchos monoplanos de la época, sino que tuvo la mala suerte de suceder a un avión famoso por su docilidad y por contraste se sentía pesado. Las quejas eran justas, pero solo conocían al P-40 en su primera versión, en bruto. Algunas de sus mayores virtudes no se harían evidentes hasta el combate real, y una versión mejorada ya venía de camino. Tras aceptar los primeros 200 aparatos, el ejército cedió el resto de su pedido para que Curtiss completara un lote urgente destinado a Francia, el H-81A, con varias mejoras, un tren de aterrizaje rediseñado con pequeñas compuertas y una placa que cubría el hueco de la rueda en vuelo, escapes cortos y curvos en lugar del colector anterior, una toma de carburador propia que permitió acortar los tubos de las ametralladoras y los radiadores de aceite y refrigerante rediseñados y agrupados, lo que engrosó esa barbilla que hoy hace el avión tan reconocible. De origen, el P-40 montaba 4 ametralladoras, 2 de 12,7 milímetros en el morro y una de 7,62 en cada ala. Los franceses lo consideraban poco armado y pidieron 4 armas alares, sustituyendo las del calibre menor por sus propias FN Browning de 7,5 milímetros. Todas estas mejoras se aplicaron a los aparatos de serie estadounidenses como P-40B. La letra A, en la práctica, se saltó, porque correspondía a una configuración que nunca llegó a construirse. Los P-40 franceses seguían en la fábrica cuando Francia cayó, y el pedido lo asumieron de inmediato los británicos, igual de necesitados, que además encargaron los suyos. Fueron los Tomahawk Mark I,
Las Fuerzas Aéreas Reales conservó las armas de 12,7 milímetros en el morro en casi todos los modelos, pero cambió las alares por otras de 7,7, más fáciles de abastecer. La primera impresión fue pésima. Buena parte del lote traía todavía la instrumentación francesa y, por tanto, el hereje sistema métrico, y al Tomahawk le faltaba toda la protección que se esperaba de un caza de primera línea, sin blindaje, sin cabina antibalas y, lo peor, sin depósitos autosellantes. Encima costaba manejarlo, porque los pilotos de las Fuerzas Aéreas Reales estaban acostumbrados al aterrizaje de 3 puntos de sus Hurricane y Spitfire, y en el Tomahawk eso no se recomendaba, so pena de colapsar el tren o irse en un trompo por tierra. El motivo era que el tren del P-40 se retraía hacia atrás en lugar de plegarse lateralmente hacia el fuselaje como en tantos otros aviones de la guerra, una herencia del P-36 que nunca se cambió y que complicaba la transición a quien venía de otros aparatos. Por bienvenidos que fueran esos cazas en un momento tan crítico, las Fuerzas Aéreas Reales no usó los Tomahawk Mark I en primera línea en Europa. Poco dispuesta a que sus pilotos acabaran perforados por falta de protección, los empleó sobre todo como entrenadores. Además, se dio cuenta enseguida de que el Allison con su compresor de una etapa carecía de la altura que hacía falta allí. Las salidas se libraban a menudo a 6.000, 7.500 o incluso 9.000 metros, y el motor empezaba a ahogarse por encima de los 4.500. La siguiente iteración de verdad fue el Mark II-A, un paso en la buena dirección. En esencia, un P-40B, con 6 ametralladoras de serie, blindaje para el piloto, depósitos protegidos, cabina resistente a las balas y soportes para bombas bajo las alas. Un añadido que restaba algo de velocidad, pero valía la pena por la capacidad de ataque a tierra. Aún así, las Fuerzas Aéreas Reales seguía viendo lo escaso de alcance y de resistencia para el largo plazo, y encargó apenas 110, mientras Curtiss trabajaba en una versión mejorada. Esa llegó con el P-40C, que heredaba las mejoras del B y sumaba nueva radio y, sobre todo, un sistema de combustible mejor, depósitos autosellantes de serie y la posibilidad de colgar un depósito lanzable de unos 200 litros que ampliaba mucho el alcance. Los británicos lo llamaron Tomahawk Mark IIB y tras un primer pedido de prueba, acabaron encargando 930 en total. Parece mucho para un avión supuestamente inútil en el cielo europeo, pero es que no iban a Europa, iban al norte de África. Allí, hacia mediados de 1941, el caza principal de las Fuerzas Aéreas Reales, el Hawker Hurricane, empezaba a sufrir. La llegada de modelos más nuevos del Bf-109E y de los primeros Bf-109F había inclinado la balanza y los Hurricane acusaban pérdidas serias. Para colmo, los italianos recibían sus primeros Macchi C-202, que pronto se revelaría un cazador temible. Como casi todos los combates en África se libraban por debajo de los 4.500 metros, el Tomahawk no arrastraba allí su mayor defecto, y las Fuerzas Aéreas Reales cayó en la cuenta de que podía usarlo para relevar al Hurricane. Unos 300 Tomahawk Mark IIB se enviaron a África en mayo de 1941 para servir en la recién creada Fuerza Aérea del Desierto. La primera huida en recibirlos fue el escuadrón número 250 de las Fuerzas Aéreas Reales, que se trasladó a Egipto para reforzar la defensa de Alejandría. Poco después se sumaron el número 3 de la Real Fuerza Aérea Australiana y el número 2 de la Fuerza Aérea Sudafricana, y en junio también el número 112, que dejó atrás sus viejos biplanos Gloster Gladiator, probablemente con cierto alivio. Fue el escuadrón 250 el que dio al P-40 su bautismo de combate. El 6 de junio, el oficial Jack Hamlin afirmó haber derribado un Kant Z-1007, pero no se le reconoció al no haber testigos. 2 días después, abatió otro, y de nuevo estuvo a punto de quedarse sin el mérito, pues había incendiado al bombardero y una batería antiaérea lo había rematado, aunque como el grueso del daño era suyo, se le acreditó. Los Tomahawk se vieron pronto muy ocupados. La operación Battle Axe, la nueva ofensiva británica en Egipto, y la operación Exporter, la invasión aliada del territorio controlado por Vichy en Oriente Medio, se lanzaron ambas en junio, y en ellas el P-40 tuvo sus primeros grandes choques, sin decepcionar.
Los pilotos descubrieron que era excelente en el picado y que aguantaba una cantidad de daño asombrosa, lo que lo hacía ideal para emboscar formaciones de bombarderos pesados, algo que aprendieron a hacer con la soltura de un halcón peregrino persiguiendo una paloma. En una de esas acciones, el 28 de junio, los Tomahawk del número 3 se lanzaron sobre una escuadrilla de Martin, Maryland, operados por Vichy, y derribaron los 6 en cuestión de minutos, unos bombarderos, por cierto, de fabricación estadounidense. Las cuentas de victoria subieron rápido, y el 7 de julio, el australiano Clive Caldwell se convirtió en el primer as del Tomahawk. No sería el último, y él mismo llegaría mucho más lejos. Sería el as del P-40 con más derribos de cualquier fuerza aérea, el aliado con más victorias en África y el piloto australiano con más derribos de toda la guerra. No tardó el P-40 en atraer la atención de los pilotos alemanes y pronto se multiplicaron los encuentros con el Bf-109E. El P-40 tenía 3 ventajas sobre él. Era mucho más rápido en el picado, más maniobrable en el combate cerrado y de célula mucho más robusta. El alemán, a su vez, tenía otras 3. Trepaba mucho mejor, tenía un techo bastante más alto y montaba un par de contundentes cañones de 20 milímetros. Como el P-40 rendía mejor a baja cota, sus pilotos solían verse forzados a ceder la iniciativa. Encajaban un primer ataque desde arriba, confiando en que el fuselaje aguantara el golpe si no lograban esquivarlo a tiempo, y luego viraban hacia el enemigo para batirse en una pasada frontal. Era una táctica tremendamente arriesgada, pero bien ejecutada, permitía al Tomahawk plantar cara, y en las manos adecuadas daba tantos problemas como recibía. De todas sus virtudes, fue su capacidad de encajar daño la que más lo hizo querer. Hay numerosos relatos de P-40 que volvieron a sus bases acribillados, y uno de los mejores ejemplos vuelve a ser Clive Caldwell, el 29 de agosto. Volaba solo de regreso cuando lo sorprendió una pareja de Bf-109, uno de ellos pilotado por Werner Schwer, un joven alemán que acababa de lograr su 5º derribo, convirtiéndose en as, y que pretendía hacer de Caldwell su 6ª víctima. Caldwell no estaba por la labor. Pese a recibir en el primer ataque 3 heridas de metralla, viró hacia sus atacantes, y en el duro combate que siguió, derribó al otro 109 y dañó a Schwer. Un impacto desafortunado prendió fuego a su Tomahawk, y Schwer se retiró creyendo que podría reclamar la victoria, pero el incendio se apagó por sí solo justo cuando Caldwell iba a saltar, y, pese a haber recibido más de 100 balas y 5 proyectiles de cañón de 20 milímetros, su avión lo llevó de vuelta a casa, sano y salvo. Aquella dureza se repitió una y otra vez, mientras el Tomahawk cargaba con el peso del combate durante el resto de 1941. Su eficacia sufrió un revés notable en octubre, cuando el Bf-109F llegó en masa y lo dejó claramente superado en los duelos 1 contra 1. Aún así, los escuadrones de Tomahawk exprimieron sus ventajas con ataques de oportunidad y seguían siendo superiores a muchos otros aviones del teatro, y una amenaza confirmada para los bombarderos y aviones de ataque del eje. También fue entonces cuando adquirió el aspecto que iba con su reputación. En septiembre, los Tomahawk del número 112 empezaron a lucir unas fauces de tiburón pintadas en el morro. No era la primera vez que se usaba ese motivo. Probablemente se inspiró en los Bf-110 de fauces de tiburón vistos sobre el Mediterráneo, pero fueron los P-40 los primeros aviones aliados en llevarlo de forma habitual, y pronto cundió hasta convertirse en un sello de los Tomahawk en África. La última gran operación del año, la Operación Crusader, trajo algunas de sus mayores hazañas, pero también el principio del fin. En la campaña para llegar a Tobruk y romper su asedio, las tácticas de cazabombardero cobraron un peso enorme. Tomahawk y Hurricane volaban por delante de las tropas para golpear las líneas de suministro y comunicación de Rommel en la retaguardia. Una misión típica llevaba 2 escuadrones, uno de cobertura y otro buscando columnas, convoyes de camiones y depósitos que ametrallar. Se cargaban pocas bombas, pero aún así resultaban moderadamente eficaces. Había también barridos de caza y escoltas de bombardeo, con grandes batallas aéreas casi a diario. Por la baja altura de los ametrallamientos y la presencia de cazas superiores, las pérdidas fueron duras. No menos de 9 aparatos se perdieron en un solo día de noviembre, pero también hubo victorias sonadas. El 25 de noviembre, 15 Tomahawk de los números 3 y 112 se toparon en un barrido con nada menos que 70 aviones Bf-110, SAU-87, SAU-88 e incluso algún biplano italiano CR-42.
todos escoltados por Bf-109 de cobertura, y pese a la inferioridad numérica, atacaron con éxito. El 112 reclamó 2 derribos y 2 probables por la pérdida de 1, y el número 3, 7 derribos, 1 probable y 8 dañados, también por un solo caza. El 5 de diciembre, 22 Tomahawk del 250 se enfrentaron a una formación de 40 ESA-U-87, escoltados por cazas alemanes e italianos. Derribaron 14 Stuka, 5 de ellos el propio Caldwell, y solo perdieron 5 aparatos, una proporción de 3-1 a su favor. Los combates siguieron, pero el tiempo se agotaba. Los números menguaban con cada pérdida, los supervivientes acumulaban horas de combate a un ritmo alarmante, y las condiciones del desierto desgastaban los motores. A veces menos de la mitad de la fuerza estaba en condiciones de volar, con el resto en tierra por averías, casi siempre relacionadas con el calor y la arena. Y no había con qué reponerlos. El último Tomahawk se había entregado en agosto, y luego la producción había cesado. No fue el final del P-40 en África, ni con las fuerzas del Commonwealth en general. La fabricación del Tomahawk se cortó únicamente porque Curtiss había empezado a producir una versión más potente, la que muchos conocerían como Kitty Hawk. El servicio violento pero exitoso del Tomahawk con las fuerzas del Commonwealth contrasta con el de los P-40 operados por Estados Unidos antes de Pearl Harbor. Como el país aún no estaba en guerra, el Warhawk había tenido una vida tranquila. Curtiss había priorizado las entregas a Gran Bretaña, así que no muchos habían entrado en servicio estadounidense. Los 200 del pedido original, ya mejorados con más protección, más 131 P-40B y 193 P-40C, lo que dejaba a Estados Unidos con algo más de 500 a finales de 1941. Algunos patrullaban las costas continentales, pero la mayoría fue a Hawái, el Caribe, Panamá y Filipinas. Hawái se consideraba un destino cómodo, con jornadas cortas y buena vida fuera de servicio, y el adiestramiento se hacía con la despreocupación propia de un país que no esperaba entrar en guerra a corto plazo, si es que llegaba a hacerlo. La primera salida de los Warhawk fuera de la rutina de patrulla fue en agosto, cuando P-40 del escuadrón número 33 se desplegaron en Islandia a bordo del portaaviones buque de los Estados Unidos, Wasp, con la misión de hacer valer la neutralidad de la isla, negando su uso a las potencias en guerra. En realidad se lo negaban solo al eje y se lo permitían a los aliados, pero eso se mantuvo callado el mayor tiempo posible. Y pese a ser el caza más avanzado del inventario estadounidense, los primeros 6 meses de servicio de guerra del P-40 con Estados Unidos fueron, sencillamente, un desastre. Algo que agrió mucho su reputación ante el público y ante unos militares que aún no habían aprendido a valorarlo. No fue por ningún defecto de diseño que lo hiciera inservible para el Pacífico, sino por una combinación de agresividad japonesa, mala instrucción de los pilotos, un liderazgo militar acomodado y una buena dosis de mala suerte. Su bautismo de fuego, si puede llamarse así a semejante catástrofe, fue el ataque japonés a Pearl Harbor. De una fuerza de defensa de 231 cazas, 115 de ellos P-40 o P-36 de modelos tardíos, apenas un puñado logró despegar. 5 eran P-40 pilotados por hombres de los escuadrones 44 y 47, que, al no estar basados en Wheeler Field, se libraron de la primera oleada. Aún con todas las señales de que la guerra se acercaba, los defensores estaban tan desprevenidos que algunos despegaron sin munición en las armas. Con todo, al terminar el día el P-40 había logrado sus 6 primeros derribos por la pérdida de solo 2, a manos de los tenientes John Daines, Kenneth Taylor y George Welch. Taylor y Welch se llevan casi toda la fama y Daines queda injustamente en la sombra, quizá porque fue el que menos combatió aquel día, pero más probablemente porque lo abatió por error una batería antiaérea propia, un detalle que estropeaba el relato romántico de los valientes defensores de Pearl Harbor frente a un enemigo abrumador, una situación provocada, en buena parte, por la dejadez de sus mandos. En Filipinas les fue aún peor. Sobre el papel, la defensa era considerable. El grupo de caza número 24 tenía unos 227 aparatos, entre ellos un centenar de P-40, muchos de la nueva versión E. En la práctica, otra cosa. Muchos pilotos salían recién licenciados de la escuela de vuelo. Los que tenían experiencia habían practicado sobre todo lo básico y no dominaban las tácticas de combate. Muchos no conocían bien el avión, los nuevos P-40, y aún daban problemas de puesta a punto. Y buena parte del grupo seguía volando el obsoleto P-36, alguno con más de 2 años de uso y completamente gastado.
Enfrente tenían una fuerza aérea japonesa aplastante, unos 541 aviones entre unidades del ejército y de la armada, con al menos un centenar de los formidables A-6M-20, muchos de ellos pilotados por veteranos de China con un alto grado de preparación. Pese a los avisos, las unidades de Filipinas quedaron casi barridas el 8 de diciembre. A diferencia de Pearl Harbor, no fue solo culpa de la mala planificación, sino de la mala suerte y del mal tiempo. Aquella mañana, una densa niebla retrasó varias horas el despegue japonés. Los estadounidenses, sin saberlo, despegaron según lo previsto, patrullaron sin encontrar a nadie, agotaron el combustible y volvieron a la base justo a tiempo para que el asalto japonés, ya en marcha, los cazara en tierra. El público estadounidense ignoró siempre este factor y la aniquilación de los P-40 en Pearl Harbor y en Filipinas dejó una cicatriz permanente en la fama del avión. Ese comienzo desdichado quedó pronto compensado, sin embargo, por las hazañas de otra unidad estadounidense que volaba P-40, el primer grupo de voluntarios americanos, que empezó a operar junto a pilotos de la Fuerza Aérea China a finales de 1941 y al que para la primavera de 1942 los periódicos habían bautizado como los Tigres Voladores. Al contrario de lo que se cree a veces, los Tigres Voladores no combatieron antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra. La segunda mitad de 1941 la pasaron en un adiestramiento intenso, conociendo sus aparatos, un centenar de Tomahawk Mark IIB desviados de una entrega originalmente destinada a los británicos y enviados a Birmania. Con base en el suroeste de China, el grupo entró en operaciones el 10 de diciembre. Un escuadrón se envió al sur, a defender Rangún, mientras los otros dos quedaban más al norte para proteger Kunming, un punto clave de la ruta de Birmania. Los cazas japoneses plantearon un reto nuevo, que pedía tácticas distintas de las de África. Sus principales rivales, el Ki-27 y el más avanzado Ki-43, eran mucho más maniobrables a baja velocidad, así que los P-40 recurrieron a la misma táctica de caer en picado, disparar y volver a ganar altura, que ellos mismos habían padecido frente a los Bf-109 sobre Libia. Los Tigres Voladores debieron su nombre a dos cosas: las fauces de tiburón que adornaban casi todos sus aviones y la agresividad extrema con que atacaban. Mientras no se dejaran arrastrar a un combate giratorio prolongado, solían salir vencedores. Los cazas japoneses eran más lentos en línea recta y sus células ligeras no aguantaban los picados a alta velocidad, ni para atacar ni para defenderse, y eran mucho más vulnerables al daño que el recio P-40. A lo largo de 7 meses de operaciones, entre el 10 de diciembre de 1941 y el 15 de julio de 1942, los Tigres Voladores reclamaron la destrucción de 297 aviones enemigos, 229 de ellos en combate aéreo, por la pérdida declarada de solo 4 P-40. Esa era la cifra oficial estadounidense. Hoy, muchos investigadores la consideran bastante inflada, y las reales quizá no se conozcan nunca, pero es indudable que el grupo dominó el cielo de Birmania, en claro contraste con el desastre que se vivía en tierra. Julio no marcó su final. El grupo se reorganizó para formar el núcleo del grupo de caza número 23, que mantendría la superioridad aérea en la región el resto de la guerra. Pero para entonces volaban ya el P-40E, una bestia muy distinta, y el tiempo del Warhawk original había quedado atrás. Aquellos primeros P-40, basados en el modelo 81 de Curtiss, pasaron casi todo su tiempo peleando por los británicos y el Commonwealth, y cuando por fin combatieron en manos estadounidenses, eran ya viejos y estaban superados, técnicamente obsoletos. Habían sido hijos de la necesidad. Como buena parte de su célula procedía del viejo P-36, podían diseñarse y fabricarse más rápido y más barato que los otros aviones que se proponían al ejército en 1939. Algo capital cuando Europa se fue a la guerra y llovieron los pedidos, pero que también les legó ciertas debilidades. Ya a mediados de 1940, mucho antes de que el primer Tomahawk sobrevolara África, Curtiss trabajaba en corregir la mayor de todas,
Su motor falto de potencia. El problema nunca se resolvió del todo, pero dio pie a una versión nueva bajo la designación de Modelo 87, que a partir de finales de 1941 aparecería en números cada vez mayores hasta formar el grueso de toda la producción del P-40. Y en esa evolución constante, en esa terquedad por seguir sirviendo pese a sus limitaciones, está la mejor respuesta a quienes lo llamaron mediocre. Pocos aviones tan denostados dieron tanto en tantos sitios y trajeron de vuelta a tantos pilotos.